Mmm, ¡qué miedito! ¿Les da un poquito de miedo esa música? Mm, bueno, les puse esa música porque en este nuevo proyecto vamos a trabajar con cuentos de terror, ¿sí? Así que bueno, nos vamos ambientando con un poquito de música para trabajar este tema. Vamos a ir viendo las características que tienen los cuentos de terror. Para eso, ustedes van a tener que leer este cuento que se llama El retrato oval, que habla sobre la historia de este retrato que ustedes ven acá. ¿Sí? Es un cuadro pintado por un pintor eh, hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, ¿sí? Así que bueno, les va a tocar leerlo, van a ver muchas palabritas que por ahí no van a entender porque el cuento es bastante antiguo, ¿sí? El autor, que se llama Edgar Allan Poe, es un escritor, fue un escritor estadounidense que nació hace mucho, mucho tiempo. Miren, fíjense, él nació en el año 1809 y murió en el año 1849. Como para que se den una idea, él nació antes de la Revolución de Mayo. Recuerdan que la Revolución de Mayo fue en 1810, ¿se acuerdan? La época de las damas antiguas, los caballeros. Bueno, en esa época más o menos él vivió. Así que imagínense lo antiguo que es el cuento que él escribió, el cuento del terror. Él está recordado, se recuerda por ser uno de los autores de cuentos de terror más famosos en el mundo. Y además también es reconocido por inventar los relatos detectivescos que tienen que ver con esto de las investigaciones y detectives, que también están muy buenos. Bueno, los cuentos de terror tienen, como todos los cuentos, ¿qué características? Las más importantes, que son narraciones cortas, o sea que no vamos a ver un libro entero de un cuento. Son narraciones cortas que tienen un inicio, un desarrollo y un final. En este desarrollo es donde se crea la tensión, el miedo, ¿sí? Que nos hacen dar los cuentos de terror. Que por ahí los cuentos de terror, eh, más que todo, hay una tensión, un miedo, un terror, ¿sí? Nos da terror por algo, porque existen personajes ficticios. Eh, los acontecimientos que pasan no son un poco, pueden ser de la vida real, pero hay acontecimientos que pasan que no son explicables, ¿sí? Que son inexplicables, que vienen del inframundo, cosas fantasiosas, ¿sí? Fantásticas. Eh, los personajes, por lo general, son terroríficos, nos hacen dar miedo, ya sea por su aspecto físico o por su mente, ¿sí? O sus apariciones, fantasmas. También en los cuentos de terror hay muchísimas descripciones, sobre todo en las descripciones del ambiente. ¿Sí? Yo, para poder ambientar, para que el que vaya a leer el cuento que yo vaya a hacer de terror, se ponga en un lugar que le haga dar miedo. ¿Sí? Entonces por ahí las descripciones de los lugares son muy importantes. ¿Sí? Por ejemplo, una habitación oscura que esconde secretos, o un bosque de noche tenebroso, que se siente un lobo cantar gritar en el fondo, ¿sí? Una lechuza, describir el piso, que por ahí es ruidoso, vieron que por ahí en las películas o en los cuentos de terror se describe que se siente el crujir del piso como si alguien viniera caminando y en realidad no viene nadie. ¿Sí? Los cuentos de terror tienen todas estas características. Las descripciones en los cuentos de terror son muy importantes. En los sótanos, por ejemplo,
¿sí? Los sótanos siempre dan miedo. Y bueno, también hay que tener en cuenta el narrador. ¿Se acuerdan que el narrador puede estar en primera, segunda o tercera persona? Si está en primera persona es un cuento que contaría yo, ¿sí? Yo cuento un cuento, o lo que me pasó a mí. Y a veces en tercera persona yo cuento lo que le pasó a alguien, a otra persona o a otras personas, ¿sí? Este cuento de terror que van a leer está en primera persona, ¿sí? Y hay dos tipos de cuento. Dentro del mismo cuento hay dos cuentos. El cuento mayor, ¿sí? Y dentro de ese cuento mayor hay un microcuento, un pequeño cuento que cuenta el relato justamente de este retrato oval. ¿Qué quiere decir oval? Que es ovalado, ¿sí? Bueno, eh, voy como retrasada con la imagen. Bueno, acá ustedes tienen escritas las características, ¿sí? La presencia de los seres sobrenaturales que enfrentan a seres comunes, en general asustan por su aspecto físico, por su comportamiento, que ya lo vimos, y la descripción de los ambientes, que es muy importante. Una vez que ustedes lean el cuento, van a tener que responder estas preguntas, buscar estas palabras en el diccionario, porque el cuento que leímos, relato sobre el pintor, ¿sí? El pintor y su esposa, el pintor que pintó el retrato y su esposa, ¿sí? Y la llegada del protagonista y su criado a un castillo. Bueno, es importante que lo lean para poder entender lo del microrrelato que les estoy diciendo, ¿sí? Acá tienen una descripción de lo que son los microrrelatos, ¿sí? Que son pequeños cuentos que están, o sea, relatos que están dentro del relato mayor y que va a introducir en la historia, en este caso introduce en la historia al pintor y a su esposa. Y esta parte, por lo general estos microrelatos que están dentro de los cuentos de terror, son los que hacen que nos den miedo, los que nos provoquen esa tensión, esa duda, ¿qué pasará? ¿Qué miedo que tengo? ¿Sí? Por lo general ese microrelato que está dentro del relato mayor es el que provoca esto del terror, ¿sí? Bueno, después van a tener que releer el relato, contestar otra vez cómo está caracterizado el pintor, por qué la esposa acepta ser retratada, qué ocurre con ella a medida que su esposo va completando el cuadro, ¿sí? Bueno, y acá también nos dice que hay otros recursos que también son útiles para usar cuando vayan a hacer el cuento de terror, ¿sí? Que se usan también lo que se usan en las poesías, las metáforas, las comparaciones, las personificaciones, ¿sí? Las imágenes son muy importantes porque las imágenes te introducen en un ambiente que está bueno. Por ahí los escritores cuando usan estos recursos, una metáfora o una comparación, evitan escribir una descripción más larga. Por ejemplo, yo puedo decir, era un castillo de terror que parecía el infierno. ¿Sí? Entonces, en vez de describir todo el castillo, yo ya cuando dije que parecía el infierno, yo ya me imagino un castillo que da mucho miedo, inclusive que puede tener llamas rojas, porque el infierno supuestamente está entre llamas. Bueno, es importante que lo lean. Si tienen ganas, se ponen una musiquita de terror de fondo a la hora de leerlo, o lo leen solos, o se lo leen a alguien, ¿sí? A un hermanito, una hermanita, a mamá, papá, la abuela, al tío, ¿sí? A ver, y ustedes tienen que ponerle mucho ímpetu para que les dé miedo eh, escucharlos leer. Así que bueno, los invito a la lectura, que disfruten de este cuento y que le pongan todo el terror posible. Les mando un beso gigante, gigante, gigante y nos vamos a ver en el segundo día que tenemos una sorpresita para ustedes. Un besito, chau, 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 chau.